muchas gracias al Instituto Tomás Pascual por darnos la oportunidad de estar hoy aquí y de tratar de uno de los factores de riesgo clásicos, como es la hipertensión arterial, más prevalentes. Para hacer esta presentación hemos colaborado en médicos y enfermeros, y es fundamental, pienso yo, que para el tratamiento, para el seguimiento, para el manejo de la hipertensión, además de médicos y enfermeros, pues colaboren otros profesionales como los farmacéuticos. Es fundamental. Ante todo, vamos a estructurar esta presentación en una primera parte, que es la medida correcta de la presión arterial. Debemos hacer un diagnóstico correcto. Luego vamos a ver lo que es el riesgo cardiovascular del paciente. También es fundamental que tratemos al paciente de una forma individualizada. Y además, nosotros debemos tomar siempre la presión arterial en condiciones estandarizadas. Es decir, el paciente debe haber guardado unos 30 minutos de reposo, haber vaciado la vejiga de la orina, no haber tomado café, estar sentado sin cruzar las piernas, tener el brazo dominante a la altura del corazón, hacer las dos tomas de presión arterial separadas al menos 2 minutos, utilizar un manguito adecuado. El manguito nos referimos a la parte que se hincha de todo el brazalete, y el manguito debe ser según el perímetro del brazo en el que se pone, y así distintos manguitos. Unos son de 12 por 23 centímetros, que son los manguitos de tamaño estándar, pero en pacientes que tienen un brazo más grande o de más perímetro, se utilizan otros de mayor tamaño. Y esto es fundamental, porque si utilizamos manguitos cuyo tamaño sea más ancho y apretado, vamos a obtener cifras de presión arterial más bajas. Y cuando utilizamos manguitos más cortos, estrechos o sueltos, encontraremos cifras de presión arterial más altas, es decir, estimaremos por encima la presión arterial. Los dispositivos de medida de la presión arterial, de todos son conocidos los clásicos esfingomanómetros de mercurio, pero a partir de ahora y de las nuevas guías que se publicaron el año pasado, las guías británicas de hipertensión, las guías NICE, recomiendan que para hacer una medida correcta de la presión arterial, además del manguito del esfingomanómetro de mercurio, debemos utilizar aparatos automáticos para medir la presión arterial y monitorización ambulatoria de la presión arterial. Y es aquí donde la oficina de farmacia también tiene una labor fundamental. Antes de tratar al paciente hipertenso, antes de clasificar a un paciente, entre comillas, como enfermo, tenemos que diagnosticarlo bien, y por ello tendremos que hacer ese diagnóstico con la suficiente calma y de una forma estandarizada y adecuada. Las alternativas a la presión arterial clínica son, por tanto, la automedida de la presión arterial, que son las medidas que se realizan en el domicilio del paciente. Es decir, que nosotros, cuando utilizamos un aparato automático en consulta, eso no sería una AMPA, sino cuando lo hace el paciente en su propio domicilio. La MAPA, que es la medida ambulatoria de la presión arterial, que recoge medidas de las 24 horas del día. Y ahora también se están utilizando unos nuevos monitores de presión arterial central, que hacen un cálculo de la presión arterial central a partir de la presión arterial de la arteria braquial y de la onda del pulso. Por tanto, es fundamental que nos paremos antes de seguir adelante en hacer un diagnóstico correcto de la presión arterial. La automedida de la presión arterial son las lecturas que se hacen fuera del consultorio, habitualmente en el domicilio del enfermo y por personas que muchas veces no son profesionales sanitarios. Se recomiendan sobre todo que utilicemos dispositivos de brazalete. Conocerán que hay dispositivos también de muñeca, incluso que se utilizan en el dedo, pero todos los autores recomiendan los dispositivos de brazalete. No se recomiendan dispositivos auscultatorios, aneroides o de mercurio, salvo en circunstancias específicas que luego comentaremos. Horario y número de medidas. Es un tema controvertido, porque según los consensos, según distintos autores, no hay a veces una unanimidad, pero sí debemos tener en cuenta
que al menos deben hacerse un mínimo de 4 días. Se recomiendan 7 días de medidas domiciliarias, pero al menos 4 días. Para evaluar los efectos del tratamiento y en el seguimiento a largo plazo. No solo nos va a seguir la automedida, nos va a servir para el diagnóstico, pero también para evaluar el tratamiento y el seguimiento del paciente. Además, debemos hacer 2 lecturas por la mañana antes del desayuno y antes de tomar la medicación, y 2 lecturas por la noche, antes de la cena. Las medidas en cada ocasión deben estar separadas por 1 a 2 minutos, es decir, 2 medidas antes del desayuno, 2 medidas antes de la cena y al menos durante 4 días. Limitaciones de la automedida de la presión arterial. Pues como todos los métodos de medida, también tiene sus limitaciones. Entre ellas, pues hay que entrenar al paciente, y aquí en la oficina de farmacia también se tiene una labor fundamental. Puede haber unas dudas con respecto a las medidas y los valores de referencia. No informa de las medidas de presión arterial por la noche y puede inducir a tomar decisiones al propio paciente. Es decir, en algunas ocasiones el paciente, según las cifras que obtenga de presión arterial, puede tomar decisiones o incluso plantear resultados falsos. El coste del aparato, aunque cada vez los aparatos son más económicos. ¿Qué otro método de medida de la presión arterial debemos utilizar? Pues contamos con la monitorización ambulatoria de la presión arterial, lo que se conoce como MAPA. Sirve para programar el aparato y tomar la medida durante las 24 horas del día. ¿Cómo funciona? Pues los pacientes pueden llevar el monitor puesto con su brazalete y realizar sus actividades habituales. Las tomas diurnas se realizarán cada 20 minutos y las tomas nocturnas cada 30 minutos. Las lecturas se van a grabar en un ordenador y posteriormente se van a analizar en la consulta. Esto es en esquema lo que es la MAPA. Como vemos aquí, cuenta con un monitor, el brazalete, un ordenador con un software adaptado en el que se descargan los resultados posteriormente. Y este sería un registro de MAPA. Como puede verse, se obtienen distintos resultados, pero nosotros sobre todo nos vamos a fijar en los valores promedios del resumen de 24 horas que aparecen aquí, presión arterial sistólica, diastólica y presión arterial media, en los valores promedios del periodo de actividad, es decir, generalmente de 8 a 22 horas, salvo que la persona trabaje por la noche, y en los valores promedio del periodo de descanso, de 22 horas a 8 de la mañana. Además, nos van a dar valores de la variabilidad, que va a ser la desviación estándar de todas las medidas, y la diferencia entre el día y la noche, como comentábamos. Este es el conocido algoritmo de Pickering y nos indica que cuando en la clínica o en la oficina de farmacia obtenemos cifras de presión arterial por encima de 140/90, estaría indicado de hacer una AMPA. Las últimas guías británicas, NICE del 2011, recomiendan realizar una MAPA o al menos una AMPA. Es decir, que ya solo no nos podemos conformar con la clásica medida de la presión arterial por el esfigmomanómetro de mercurio. Si las cifras de AMPA son mayores de 135/85, se confirma la hipertensión. Si las cifras de AMPA están por debajo de 125/76, consideramos al paciente como resultado normal y hacemos un seguimiento anual. Pero puede ocurrir que las cifras sean limítrofes entre estas dos medidas, 125/135 o 76/85. En estos casos hay que realizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial. ¿Qué valores de presión arterial definen hipertensión según los distintos métodos de medida? Para la presión arterial clínica tomaremos como medidas normales 140/90. Todo lo que sea por debajo de 140 y 90 se considera presión arterial normal. Cuando utilizamos un aparato de MAPA, de monitorización ambulatoria, las cifras de normalidad son 130/80.
Cuando utilizamos un aparato de AMPA, las cifras de normalidad se establecen en 135,85. Pero además, en el aparato de MAPA que hace las medidas durante 24 horas, obtenemos valores diurnos y nocturnos, o de actividad y de descanso. Y los valores normales se consideran en la actividad 135,85 y en el descanso inferiores a 120,70. La MAPA además nos permite conocer el ritmo circadiano de la presión arterial, porque además de conocer las cifras de presión arterial sistólica, diastólica, la frecuencia cardíaca, los promedios, nos permite obtener el cociente entre el día y la noche. Y esto es muy importante, porque cuando ese cociente está entre el 10 y el 20%, es decir, las personas normalmente tenemos la tensión más baja por la noche o en el periodo de descanso, pero en unas cifras entre el 10 y el 20% con respecto a las diurnas. Si está muy baja, por debajo del 20%, al paciente se le llama diper extremo, es decir, que tiene un descenso extremo, pero también ocurre que el paciente a veces es no diper, es decir, no tiene el descenso nocturno, o es riser, son los pacientes que en el periodo de descanso tienen las cifras de presión arterial más elevadas. Esos pacientes tienen más riesgo cardiovascular. Por eso nosotros, de cara al tratamiento, a veces nos tenemos que plantear pues hacer una toma del fármaco a la noche para que no le bajemos demasiado al paciente la presión arterial por la mañana y puede ocurrir que por la noche nos encontramos con cifras elevadas. ¿Qué limitaciones tiene la MAPA? Pues también tiene sus limitaciones, como todos los métodos de medida, pero sobre todo fallos del equipo. En algunas personas puede interferir el sueño, puede producir molestias locales, incluso pequeñas isquemias. El coste de la técnica, el aparato, es más caro que el de automedida, pero cada vez son más económicos y ya están pues rondando aproximadamente los 2.000 euros el aparato. La necesidad de mantenimiento y también tiene unas contraindicaciones. Al igual que el aparato de automedida, los pacientes con fibrilación auricular, es decir, con arritmias, no pueden utilizar esta técnica porque el aparato da fallos. Entonces, en esos pacientes tenemos que utilizar la medida clásica por un esfigmomanómetro de mercurio o aneroide. Otro caso puede ser la negativa o cooperación insuficiente del paciente. Utilidades de la AMPA y de la MAPA. Pues sobre todo tiene utilidades ambas técnicas en el diagnóstico, en el seguimiento del paciente y también en la investigación. Para los dos métodos de medida nos va a permitir diagnosticar la hipertensión clínica aislada o lo que se llama de bata blanca, es decir, aquellos pacientes que tienen la presión arterial alta en consulta y normal fuera de la consulta. Pero también hay un 5%, del 5 al 10% de pacientes que tienen lo que se llama hipertensión enmascarada. Y por las dos técnicas lo podemos diagnosticar. Son los pacientes que teniendo la presión arterial normal en consulta, la tienen fuera de la consulta o fuera de la oficina de farmacia alta. También nos permite diagnosticar la hipertensión aislada nocturna, muy importante en el síndrome de apnea del sueño. Pero además nos permite el seguimiento, porque hay pacientes que cuando tomamos la presión arterial en la clínica o en la oficina de farmacia pueden estar mal controlados, pero luego les hacemos una AMPA y una MAPA y están bien controlados. Son los pacientes pseudo-refractarios, es decir, que tienen una falsa hipertensión refractaria. Además, nos permite conocer el ritmo circadiano, si el paciente tiene el descenso normal nocturno o no lo tiene. Y en la investigación, porque los ensayos clínicos se pueden realizar con una N más pequeña de pacientes para obtener resultados y saber si las cifras de presión arterial están produciendo morbimortalidad cardiovascular. Esta figura es muy importante, esta tabla 2×2, y lo que viene a decir sobre todo es que los pacientes, según el método de medida, los podemos clasificar de distinta forma. Es decir, que un paciente en la clínica puede tener la presión arterial normal, pero la puede tener alta por AMPA o por MAPA, es lo que se llama hipertensión enmascarada. Un paciente puede tener, como decíamos antes, la presión arterial alta en la consulta y sin embargo se le hace una automedida o una monitorización ambulatoria y la tiene normal. Es decir, que el mismo paciente se le va a clasificar de distintas formas según el aparato de medida, con todo lo que trasciende
con poner un tratamiento, un seguimiento, clasificar a un paciente como enfermo o al menos como de elevado riesgo cardiovascular y que tenga que seguir un tratamiento médico, farmacológico. ¿Qué pruebas complementarias hay que hacer a los pacientes? Nosotros, sobre todo, queríamos extendernos más en lo que es el diagnóstico correcto de la presión arterial, porque es algo que nos atañe tanto a farmacéuticos como a enfermeros como a médicos. Pero también debemos tener en cuenta que el riesgo cardiovascular de los pacientes es muy importante conocerlo y incluso tiene un nivel de evidencia B. A todos los pacientes, cuando tienen una determinada edad, las sociedades americanas de hipertensión y cardiología recomiendan a partir de los 20 años tomar la presión arterial y las cifras de colesterol al menos cada 5 años. ¿Qué métodos tenemos para el cálculo del riesgo cardiovascular? Hay distintos métodos y no nos vamos a extender en ellos. Casi todos derivan de estudios prospectivos, del estudio Framingham, y algunos son cuantitativos y otros cualitativos, como vamos a ver a continuación. Estas tablas, las tablas de Anderson, la de Regicor, la de Ricorna, nos permiten el cálculo del riesgo de la mortalidad cardiovascular. Pero también tienen estos métodos sus limitaciones. Y estas limitaciones son que no se considera el tiempo de exposición al factor de riesgo, que nosotros hacemos una medida puntual y a partir de esa medida puntual vamos a obtener el cálculo del riesgo cardiovascular, que no se tienen en cuenta otros factores de riesgo, que la sensibilidad es baja del 50% y que las ecuaciones se desarrollan en poblaciones a veces muy diferentes a las nuestras. No son lo mismo las poblaciones americanas, donde se hizo el estudio Framingham, a poblaciones europeas o de otras latitudes. Para eso vamos a contar con otras tablas que a continuación vamos a ver. Bueno, estas son las conocidas tablas de las sociedades europeas de hipertensión y cardiología, en las que según las cifras de presión arterial o el número de factores de riesgo o de lesiones de órgano diana o de enfermedad cardiovascular o renal establecida, pues el paciente tiene mayor o menor riesgo. Y además equivalen a los estudios de Framingham y a las tablas europeas del SCORE. Hay modificadores de riesgo en distintas circunstancias y, por ejemplo, es que estas tablas no consideran el sedentarismo y la obesidad, y especialmente la obesidad central. Y son factores de riesgo que van a producir un riesgo mayor, o el antecedente de enfermedad cardiovascular en pacientes, en familiares de primer grado, o el nivel socioeconómico bajo, o el riesgo en diabéticos comparados con no diabéticos, o las cifras de HDL bajo o de triglicéridos elevados, o personas que tienen determinadas pruebas como índice tobillo-brazo o ultrasonografía carotidia, pruebas de imagen con lesiones vasculares preclínicas y aún no tienen síntomas. Los factores de riesgo cardiovascular que se incluyen en las tablas europeas, pues aparte de la presión arterial, son la presión de pulso, es decir, la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, la edad, por encima de 55 años en el hombre y de 65 años en la mujer, el tabaquismo, el colesterol, la glucosa plasmática elevada, por encima de 102 a 125 se considera glucosa plasmática elevada en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa alterada, la historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz. Además, las últimas guías europeas hicieron especial incidencia en el síndrome metabólico. Hay mucha controversia, hay autores que defienden la no existencia de este síndrome, pero en todo caso se ha comprobado que aumenta el riesgo cardiovascular. Síndrome metabólico es cuando hay obesidad central o hipertrigliceridemia, cualquiera de estos factores, al menos 3 o más de ellos, o glucosa alterada en ayunas o presión arterial por encima de estas cifras. La presencia de diabetes, que se diagnosticaba tanto por glucemia basal por encima de 126 o postprandial por encima de 198 y que ahora también se diagnostica por una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5. Lesiones de órgano diana, es decir, cuando las cifras elevadas de presión arterial
están afectando determinados órganos. Por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, determinada electrocardiográficamente o por ecocardiograma, engrosamiento de la pared arterial por el índice el grosor de la íntima media carotidio, la velocidad de la onda del pulso, la disminución del índice tobillo-brazo, la elevación de la creatinina, la disminución del filtrado glomerular y la microalbuminuria. Las guías europeas tuvieron una revisión en el 2009 y vinieron un poco a contar lo mismo, que había que tener en cuenta alteraciones en el voltaje del electrocardiograma, la presión arterial central, la alteración de la función renal y las pruebas de imagen cerebrales, que algunos pacientes antes de tener síntomas ya presentan lesiones en pruebas de imagen. Además, la hipertrofia del ventrículo izquierdo supone, sobre todo si es concéntrica, un riesgo superior al 20% de desarrollar mortalidad cardiovascular. El grosor de la íntima media carotidia aumentado por encima de estas medidas, la velocidad de la onda del pulso, los valores elevados de creatinina, el filtrado glomerular bajo o la presencia de microalbuminuria. En esto no nos vamos a detener tanto porque es la evaluación del paciente hipertenso. Sí, luego nos vamos a detener más en el tratamiento y en el manejo. ¿Qué otros factores aumentan el riesgo cardiovascular? Pues sobre todo, un riesgo alto o muy alto se produce cuando la presión arterial sistólica y o diastólica está por encima de 180 y 110, o cuando la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica es muy amplia, de 160 a 70. Habría 90 milímetros de mercurio, de diferencia de presión de pulso. Cuando hay diabetes, cuando hay síndrome metabólico, cuando hay más de 3 factores de riesgo cardiovascular o cuando hay una de las lesiones de órgano diana que acabamos de comentar, en el corazón, rigidez arterial, aumento de la creatinina, microalbuminuria, etc. O cuando hay enfermedad cardiovascular o renal establecida. En estos casos no tiene lugar, no es importante emplear las tablas porque ya son pacientes de alto riesgo. Estas son las tablas del SCORE calibradas para la población del sur de Europa. En concreto, estas son calibradas para la población española. Y, como podemos ver, se incluyen las siguientes variables. La presión arterial sistólica, que aparece en el eje de las IES. En el eje de las X tendríamos el colesterol. Distingue por sexo, hombres o mujeres, y si son fumadores o no fumadores. Y este es el riesgo cardiovascular en 10 años. La tabla SCORE se calibró para España, pero tiene una apreciación inferior a lo que es la realidad, y es sobre todo por la mayor prevalencia de tabaquismo en España. Reconoce algunas situaciones nuevas no identificadas hasta ahora, como son mujeres no fumadoras por debajo de 64 años con presión arterial elevada, o mujeres fumadoras de 59 años con cifras de presión arterial y colesterol total por encima de 300 miligramos decilitro. ¿Qué pruebas complementarias habría que hacer en un paciente hipertenso? Pues las pruebas habituales son una bioquímica sencilla con iones, incluyendo el perfil lipídico, incluyendo el filtrado glomerular y la creatinina. Otras pruebas son recomendadas, como sería la automedida, hacer un fondo de ojo, el índice tobillo-brazo, el ecocardiograma, y en algunos casos que ya trascienden del médico de familia y de la oficina de farmacia, por supuesto, y que van a ser más hospitalarias, son las pruebas que vemos en esta tercera columna, como son las pruebas de imagen y las pruebas para buscar hipertensión secundaria, es decir, cuando hay una enfermedad como el hiperaldosteronismo o el aumento de catecolaminas, etcétera, o la estenosis de la arteria renal que está produciendo el aumento de la presión arterial. Esta tabla es muy importante, no sé si se ve, porque yo sobre todo como médico de familia pues también debemos tener en cuenta el tema del gasto, ¿no? Y hay determinadas pruebas que son muy económicas, como es el electrocardiograma, el índice tobillo-brazo, el cálculo del filtrado glomerular y la microalbuminuria,
que nos van a dar ya una información muy importante del paciente. Es decir, con eso vamos a evaluar mucho su riesgo. Luego hay otros marcadores, como ven aquí, la velocidad de onda del pulso, el índice tobillo-brazo, el calcio coronario, marcadores específicos que son más complejos y mucho más caros. Pero con una simple analítica y con un electrocardiograma y una prueba de orina para saber si el paciente tiene microalbuminuria, vamos a clasificar de una forma muy correcta el riesgo cardiovascular del paciente hipertenso. Estas son las tablas europeas y es un poco repetir lo mismo que hablábamos, que a mayor cifra de presión arterial y a mayores factores de riesgo o de lesión de órgano diana, mayor riesgo cardiovascular. Ahora ya nos vamos a centrar en lo que es más importante, pienso yo también para vosotros como farmacéuticos, como personas que conocéis muy bien pues, en la farmacología de los distintos agentes que tenemos para tratar la hipertensión. Y es cuando debemos empezar a tratar al paciente. Ante todo, y volviendo a la primera parte de esta charla, yo os pediría que lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico, medir bien la presión arterial, tanto en la clínica como en la oficina de farmacia, si es posible hacer automedida y si es posible también hacer monitorización ambulatoria, pero al menos automedida. Cuando el paciente tiene cifras muy elevadas de presión arterial, incluso sin factores de riesgo, decíamos antes por encima de 180 a 110, habría que iniciar el tratamiento farmacológico inmediatamente, o cuando las cifras no son tan elevadas, pero hay factores de riesgo o lesión de órgano diana o enfermedad cardiovascular, también desde el diagnóstico ya hay que empezar a tratar al paciente. Pero en los otros casos debemos implementar las medidas higiénico-dietéticas, que son también muy importantes. La alimentación, el realizar ejercicio, etcétera, nos van a ayudar al tratamiento de todos los pacientes. ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos? Todo esto está en revisión y quizás pues desde las guías europeas que se publicaron en 2007, ahora posteriormente vamos a ver las guías británicas que se publicaron en el año 2011, había distintas teorías. Algunos autores recomendaban empezar con monoterapia, con un solo fármaco, a dosis bajas, pero otros ya recomendaban empezar con la combinación de dos fármacos a dosis bajas y como pueden ver, tanto en hipertensión ligera, con riesgo cardiovascular bajo moderado, como en hipertensión grado 2-3 con riesgo cardiovascular alto muy alto. Es decir, que cuando nosotros tengamos que bajar la presión arterial más de 20 milímetros de mercurio o cuando el paciente tenga varios factores de riesgo o lesión de órgano diana, muchas veces vamos a tener que empezar por un tratamiento combinado. Si el paciente no tiene más que una hipertensión ligera y poco riesgo, pues será suficiente con una monoterapia que iremos tutelando primero a dosis bajas para posteriormente ir aumentando la dosis. Si no hay control, aumentaremos la dosis, incluso podremos sustituir por otro fármaco o bien combinar con un tercer fármaco. Así llegamos a combinar con 2 o 3 fármacos o en otros casos a monoterapia a dosis plena. Normalmente siempre la combinación de varios fármacos va a ser más beneficiosa porque los efectos secundarios de los fármacos al utilizarlos en dosis menores van a ser menos evidentes y porque además se van a complementar los factores y su actuación fisiopatológica de una forma más complementaria, digamos, que si son fármacos aislados. Esta es la famosa y conocida estrella de las guías europeas de hipertensión y cardiología. En el año 2007 y en el año 2009, en la siguiente revisión, se recomendaba sobre todo lo que vemos aquí, asociar cuando utilizamos terapia combinada, un IECA con un calcio antagonista, un IECA con un ARA2 o un diurético tiacídico con un IECA o con un ARA2 o incluso con un calcio antagonista. Los demás fármacos, que todos los grupos farmacológicos se pueden utilizar en el primer escalón de la hipertensión, aparecen con un trazado discontinuo, es decir, los autores les daban como una importancia más secundaria, como ven aquí. Luego, y como hemos visto en la conferencia anterior, depende también de la situación clínica del paciente. En la hipertensión lo más importante es bajar las cifras de presión arterial, eso es lo que nos hace obtener beneficios,
Pero también es verdad que hay que ver el perfil metabólico que tienen los fármacos o en qué tipo de pacientes los estamos utilizando, es decir, individualizar el tratamiento. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, como bien se ha comentado aquí, pues serán los diuréticos, los betabloqueantes, los IECAs y ARA2 y antialdosterónicos los fármacos más utilizados. Pero en otros casos, por ejemplo en el ictus, pues serán sobre todo bajar la presión arterial en los calciantagonistas. En el infarto, cardiopatía isquémica, siempre el betabloqueante va a estar y después el IECA o ARA2. En la fibrilación auricular también, pues fármacos que nos ayuden a disminuir la frecuencia cardíaca del paciente, como betabloqueantes o calciantagonistas no dihidropiridínicos, entre ellos el verapamilo y el diltiazem. En la arteriopatía periférica el calciantagonista, pero ya las nuevas guías incluyen cualquiera de los fármacos. Lo importante es bajar la presión arterial al paciente. En otras condiciones, pues es importante, en el caso de los diabéticos, utilizar fármacos del eje renina-angiotensina, como IECAs y ARA2, igual que en el síndrome metabólico. En la hipertensión sistólica aislada y en el anciano, y como luego vamos a ver, según los autores de las guías británicas, diuréticos y calciantagonistas. En los pacientes de etnia negra, y cada vez nosotros tratamos, igual que en nuestras consultas o en la oficina de farmacia, a más pacientes de este origen, pues responden mejor a diuréticos y calciantagonistas, porque ellos, su sistema renina-angiotensina tiene, digamos, un menor predominio en las cifras de presión arterial. ¿Cómo iniciar el tratamiento según las guías europeas? Pues veíamos que con cualquiera de los fármacos, con cualquiera de los 5 fármacos, cuando lo estamos utilizando en monoterapia, pero que además los betabloqueantes van a tener efectos beneficiosos porque reducen la frecuencia cardíaca. Y entonces en estos casos pues nos van a ayudar en pacientes con insuficiencia cardíaca o con fibrilación auricular. El caso de los diuréticos pueden tener efectos metabólicos adversos, pero bien es verdad que es cuando se utiliza a dosis elevadas. El caso de los IECAs, pues y ARA2 no hay muchas diferencias entre ellos. Hay una diferencia fundamental hasta ahora, que es el precio, que cada vez es menor. Entonces, en primer lugar, se debe utilizar el IECA, son los fármacos que tienen más evidencia publicada y tienen un menor precio. Pero si el paciente no lo tolera, presenta tos o otro tipo de efecto secundario, se pueden utilizar los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Los calciantagonistas parece que ofrecen mejor protección en el ictus, pero una menor protección en la insuficiencia cardíaca. Algo muy importante son los objetivos de control y muy controvertido. ¿Qué cifras tenemos que conseguir en nuestros pacientes hipertensos? Pues parece que hay un consenso últimamente que es llegar a cifras de 140-90, es decir, por debajo de 140 y 90. Pero en pacientes diabéticos, hasta el año 2009 se recomendaba menos de 130-80, o en los ancianos se recomendaba menos de 140-90, o en la enfermedad renal crónica menos de 125 o 120-70. Y sin embargo, la revisión de las guías europeas 2009 demostró que ninguno de los estudios de los metaanálisis y de los ensayos clínicos que se habían realizado, prácticamente ninguno, había llegado a esas cifras, con lo cual no se podía concluir que había que bajar tanto la presión arterial. Pero sí debemos recordar 140-90 y en ancianos podemos decir 150-90, es decir, un poquito más, y seguramente esa persona no va a estar desprotegida porque tenga unas cifras un poquito más. No nos podemos pasar bajando demasiado la presión arterial. ¿Por qué? Porque podemos producir una hipoperfusión de las arterias coronarias en diástole, y los pacientes que tengan placas coronarias o una insuficiencia cardíaca pueden empeorar o pueden tener un evento cardiovascular. Entonces, recordar 140-90. En la enfermedad coronaria, también, como vemos aquí, menos de 140. Parece que cerca de 140, pero un poquito por debajo. Pero bueno, recordar 140-90. Para todos los pacientes, estos serían los valores 140-90, pero
podíamos pensar que entre 130 y 139 y 80-85, pues podíamos obtener un poquito más de ventajas. Sobre objetivos veíamos también repetir que en los ancianos 150-90 y en los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, es decir, pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, cerca de 130-80, pero no por debajo, cerca de 130-80. Las últimas guías de hipertensión que se han publicado fueron el año pasado, son las guías británicas, las guías NICE 2011. En estas guías se habla de hipertensión estadio 1, estadio 2 o hipertensión severa. Las guías británicas siempre tienen la ventaja de que son bastante sencillas y para los clínicos o para las personas que trabajáis en una oficina de farmacia, para todos nosotros nos ayudan a tomar decisiones más fácilmente. Quizá no son las más completas, pero sí son muy sencillas. Entonces, ellos dicen que con una presión de 140-90 o mayor hay que hacer MAPA o AMPA. Es decir, lo primero, asegurarnos del diagnóstico. Decíamos que no se puede hacer ya solo el diagnóstico por unas cifras aisladas con mercurio o con el esfigmomanómetro aneroide. Hay que ofrecer al paciente MAPA y AMPA. Y en estas dos técnicas de medida, sobre todo en la AMPA, en la oficina de farmacia, se puede hacer mucho. En la hipertensión estadio 2, cuando tenemos cifras de 160 o 100 y en MAPA por encima de 150-95, clasificamos ya al paciente como estadio 2. Y hipertensión severa, recordamos también otras cifras como mágicas de la hipertensión 180-110. Este es el algoritmo de las guías NICE. Voy a ir pasando porque tiene, bueno, está animado y tiene varios niveles y lo vamos a ver así mejor. Son guías muy sencillas porque los británicos dicen menores de 55 o 55 o más años. A veces los médicos tenemos dificultad, sobre todo los médicos residentes que están empezando y también los médicos ya que llevamos muchos años de ejercicio, ¿con qué empezamos a tratar al paciente? Pues los británicos dicen, si tiene menos de 55 años, con un IECA o con un ARA2. Si tiene 55 más años o es de etnia, recordáis, etnia de origen africano o caribeño, con calciantagonistas. Pero si pasamos al nivel 2, es decir, los que con un solo fármaco no controlamos, que éramos los que veíamos con 160-100, entonces tenemos que asociar un fármaco IECA ARA2 más un calciantagonista. Pero, ¿qué ocurre? Que si el calciantagonista presenta efectos secundarios como vasodilatación o enrojecimiento, etcétera, podemos plantearnos utilizar un diurético. Si no conseguimos control con dos fármacos, añadimos un fármaco tercero, que sería, como veis, de diurético. Diurético similar a tiacídicos. Es un poco complejo, ellos decían que parece que la hidrotiacida no, que mejor la indapamida, la clortalidona, pero eso no está muy demostrado por los estudios. Un diurético tiacídrico, una hidroclorotiacida, añadido al IECA, al calciantagonista, o ARA2, y a estos dos fármacos, es decir, 3 fármacos. ¿Y qué puede ocurrir? Un nivel 4 de tratamiento, que no tenemos al paciente controlado con 3 fármacos. ¿Qué recomiendan ellos? Pues se puede añadir, además, un beta bloqueante. O, en algunos casos, recomiendan también utilizar diuréticos del típico de la espironolactona, ahorradores de potasios, es decir, diuréticos antialdosterónicos. Y considerar alfa o beta bloqueantes si en el tercer escalón no se tolera el diurético. Esto se publicó en el año 2011, estamos a la espera de las guías de hipertensión americanas, parece que van a salir este año, pero no es seguro. Es lo último que se ha publicado. Son más sencillas que las guías europeas, pero son muy prácticas y nos ayudan al clínico a tomar una decisión. Bien, incumplimiento. Ya estamos en la parte final de la charla y estamos en un tema que es muy importante en la oficina de farmacia. Es el incumplimiento, porque muchas veces el paciente puede no estar controlado porque no tome la medicación. Nosotros nos tenemos que asegurar de que el paciente está tomando la medicación. Nosotros, el farmacéutico, la enfermera, fundamental. Fijaros, en distintos estudios se ha obtenido que entre el 7 y el 66% de los pacientes no toman el tratamiento adecuadamente.
La medición del cumplimiento es verdad que no es fácil ni es exacta. Los métodos para medir el cumplimiento pueden ser directos o indirectos. Los directos serían aquellos que toman muestras biológicas en sangre o en orina y ven si el metabolito del fármaco está presente. Entonces sabemos que el paciente lo está tomando. Y los indirectos serían aquellos, pues como contar comprimidos o utilizar MEMS, que son dispositivos electrónicos que nos permiten saber si el paciente ha sacado la pastillita de su envoltorio. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de incumplimiento? Pues los olvidos, el desconocimiento, el miedo a presentar efectos secundarios. El horario, a veces dificulta el horario por el trabajo o porque el paciente se siente bien. La presión arterial elevada muchas veces no produce síntomas, no produce dolor y el paciente pues se le olvida tomar la medicación. El método reconocido para todos los estudios como, digamos, adecuado para medir el incumplimiento es el recuento de comprimidos. Es decir, es un método sencillo y objetivo. El paciente nos tiene que traer los envoltorios, las cajitas con los medicamentos y nosotros vamos a contar el número de pastillas que ha tomado. Nos puede engañar, claro, puede quitar pastillas, pero es un método reconocido. Y se considera cumplidor cuando el paciente tenga un porcentaje entre el 80 y el 110% de los comprimidos tomados, es decir, que ha tomado al menos el 80% o que se ha pasado hasta el 110% o que se ha pasado un poquito de tomar los fármacos. Otro método para medir el cumplimiento son los MEMS, son monitores electrónicos que luego se descargan a un software en un ordenador y permiten ver si el paciente ha tomado el fármaco y lo ha sacado del envoltorio. Para el tema del incumplimiento se utiliza sobre todo el test de Haynes-Sackett, que veis aquí. Se le pregunta al paciente, ¿ha tomado el tratamiento? ¿Se considera cumplidor? Si el paciente dice que es no cumplidor, pues ya se le considera incumplidor. Pero si el paciente dice que es cumplidor, puede ocurrir que tenga la presión arterial controlada. Si la tiene controlada, consideramos que es un buen cumplidor y no hay que hacer el recuento. Pero si el paciente dice que es cumplidor y no tiene la presión arterial controlada, entonces hay que hacer el recuento de comprimidos. Este es el test de Haynes-Sackett, que está validado y publicado en muchos estudios. Ya para terminar voy a hablar unas poquitas palabras de la inercia terapéutica, porque no siempre el mal control del paciente es porque el fármaco no sea el adecuado o porque el paciente sea incumplidor. A veces el culpable pues, es el médico, porque el médico también, o la enfermera, o incluso en la farmacia a lo mejor no se le ha dado la indicación correcta, puede ser que no esté actuando debidamente. Fijaros, en el año 2006, en un documento de consenso dice que hay que optimizar el tratamiento y hay que evitar la inercia clínica. Es decir, que los profesionales deberíamos actuar según nos indican las guías cuando el paciente no está controlado. Porque a veces ocurre que nos dicen, pues tiene 160, 110. Dice, vale, pues cítale dentro de tantas semanas. Pues no, habrá que tomar alguna medida, nos tendremos que asegurar de que está cumpliendo el tratamiento, de que la medicación que le hemos dado es la adecuada, o bien, si estamos seguros de esos, habrá que tomar una medida y asociar otro fármaco, etc. ¿Qué posibles soluciones puede haber para este problema? Pues sobre todo mejorar la metodología habitual en la medida de la presión arterial y mejorar el cumplimiento. Esto es fundamental para el correcto tratamiento de la hipertensión. Tener claro el objetivo, que veíamos que era casi siempre 140-90. Y también, en algunos casos, modificar la conducta, llamemos conservadora, o tolerante en algunos casos del médico, que es lo que se conoce como inercia clínica. Este es un estudio que se publicó en el año 2005 y veíamos cómo los médicos españoles solamente cambiábamos el tratamiento aproximadamente al 20% de los pacientes mal controlados y cuando se cambiaba el tratamiento lo que se hacía era sustituirlo. En otro estudio que se publicó en el año 2008, pues
ya se cambiaba el tratamiento a 1 de cada 3 pacientes cuando estaban mal controlados, y ya lo que se hacía sobre todo era asociar un fármaco. En este estudio Control Project, un estudio muy importante que se publicó también recientemente, se veían cuáles eran las causas de inadecuado control según la opinión de los médicos. Pues los médicos pensábamos que sobre todo era por bajo cumplimiento de estilos de vida, por bajo cumplimiento del tratamiento, por ineficacia del fármaco, por interacciones, por efectos, por hipertensión, pero no pensábamos que a veces somos nosotros, que teníamos inercia y no estábamos pues implementando el tratamiento o siguiendo al paciente adecuadamente. Los factores asociados a la inercia, muy rápidamente, pues dependen por una parte del médico, y la inercia disminuye, es decir, el mal control por parte del médico al paciente, cuando el paciente hace más formación, investiga más, pero también a veces son factores de la consulta. El tener un mayor porcentaje de diabéticos y de hipertensos en la consulta mejoraba la inercia clínica. Pero también puede haber factores del paciente. A veces los pacientes con más edad, más años o diabéticos, en opinión del médico, con una buena adherencia al tratamiento, aumentan la inercia. El médico es como más conservador con esos pacientes más mayores. Y la inercia también se producía no solo en los médicos de familia, sino en especialistas de medicina interna. La edad media del paciente muy avanzada era una causa de inercia, la pluripatología, el que el paciente tenga una mala calidad de vida o una funcionalidad baja, o que el paciente sea un polimedicado o no tenga adherencia al tratamiento. Entonces, nosotros como profesionales debemos ante todo individualizar el tratamiento y reconocer que hay siempre un riesgo de inercia. ¿Qué soluciones puede haber? Pues sobre todo formación. La formación, como estamos haciendo esta tarde aquí, formación en patologías crónicas desde los estudios pregrado, posgrado y formación continuada, recordatorio en las historias clínicas, interacción con expertos, autoevaluación y educar y motivar a los pacientes y familiares y trabajar por objetivos de salud. Y esta ya es la última diapositiva. Yo quería daros las gracias por vuestra atención, dar las gracias al Instituto Tomás Pascual por habernos permitido estar hoy aquí hablando del problema de la hipertensión, que es, ante todo, uno de los factores de riesgo clásicos más prevalentes y en el que estamos todos implicados, médicos, enfermeras, oficina de farmacia. Seguramente sin la intervención de todos nosotros, pues nuestros pacientes no van a tener una atención de calidad. Así que muchas gracias a todos y espero que os sirva esta charla. Gracias.